Abres los ojos y sientes el calor seco del altiplano mexicano. El olor a tortillas recién hechas se mezcla con el aroma a pólvora y sudor de caballo. Por la ventana ves a hombres con bigotes espesos y sombreros conversando en susurros, mientras sus manos ajustan nerviosamente las cartucheras. A lo lejos, una banda militar toca marchas patrióticas, pero hay tensión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. Coges un periódico de la mesa, El Imparcial, 19 de noviembre de 1910, Ciudad de México. Y entonces encuentras una carta escondida entre las páginas. Plan de San Luis, Francisco I. Madero. Mañana, 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas. Tu corazón se acelera. Sabes exactamente dónde estás y qué sucederá en menos de 24 horas. Mañana, 20 de noviembre de 1910, a las 18:00, Francisco Madero dará la señal para el inicio de la Revolución Mexicana. 13 levantamientos simultáneos estallarán en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Veracruz. En los próximos 10 años morirán entre 1 y 2 millones de personas. La dictadura de 34 años de Porfirio Díaz llegará a su fin, pero el precio será la sangre de toda una generación. La cuestión no es si se podría detener la revolución, sino si se sobreviviría lo suficiente para salvar al menos algunas de las miles de vidas que se perderán. Porque en los próximos minutos les mostraré que en el México de 1910, intentar cambiar la historia puede ser más peligroso que la propia revolución. Y que conocer el futuro no es poder cuando se está atrapado en una sociedad donde el 84% de la población es analfabeta y donde cuestionar el orden establecido puede significar una bala en la cabeza. Prepárense, porque este viaje les enseñará que algunas revoluciones son inevitables, son el resultado inevitable de décadas de injusticia sistémica, y que a veces lo mejor que pueden hacer es intentar salvar a quienes puedan cuando el mundo está en llamas. Son las 6 de la mañana del 19 de noviembre de 1910. Faltan 36 horas para el inicio de la revolución. Estás en la Ciudad de México, capital de un país de 13 millones de habitantes, donde solo el 3% de la población posee el 90% del territorio. Porfirio Díaz, de 80 años, ha gobernado durante 34 años ininterrumpidos mediante una dictadura que se disfraza de democracia con elecciones amañadas. Y he aquí un hecho histórico brutal. En 1910, la esperanza de vida media en México era de solo 27 años. El 84% de la población era analfabeta. El 95% de los campesinos no poseían tierras y vivían en condiciones similares a la esclavitud en las haciendas, atrapados por el sistema de tiendas de raya, donde sus salarios se pagaban a crédito en las tiendas de los patrones, creando una deuda perpetua. Tienes algunas ventajas estratégicas. Sabes que Francisco Madero está exiliado en San Antonio, Texas, tras escapar de prisión. Conoces a los líderes que surgirán: Emiliano Zapata en el sur de Morelos, Pancho Villa en el norte de Chihuahua, Pascual Orozco en Ciudad Guerrero. Sabes que la primera batalla será mañana en Ciudad Guerrero, cuando 25 hombres de Orozco se enfrentarán al 3, el regimiento de caballería. Pero se enfrentan a inmensos obstáculos. La Guardia Rural de Díaz cuenta con 500 hombres armados repartidos por todo el país para reprimir cualquier disidencia. El Ejército Federal cuenta con 25.000 soldados leales al régimen. Y lo que es peor, la población civil está dividida entre el terror de la represión y la desesperación de la pobreza. Primera decisión crucial. Tratas de advertir a las autoridades sobre la inminente revolución, con la esperanza de que las reformas pacíficas evitarán el derramamiento de sangre, o ayudas a los revolucionarios, sabiendo que esto significa una guerra civil.
Son las 10 a.m. Quedan 32 horas. Decides intentar primero una vía diplomática. Vas al Palacio Nacional y consigues una audiencia con un asesor del dictador. Dices: señor, corren rumores de que mañana estallarán varios levantamientos armados simultáneamente. Quizás sea hora de que el presidente Díaz anuncie reformas sustanciales, redistribución de tierras, elecciones libres, libertad de prensa. Esto podría evitar un derramamiento de sangre. El asesor ríe con desdén. Joven, México nunca ha sido tan próspero. Tenemos 25.000 kilómetros de vías férreas, una inversión extranjera récord y estabilidad durante 3 décadas. Unos cuantos descontentos no representan ninguna amenaza para el gobierno más fuerte que este país ha tenido jamás. Y aquí está su primer gran obstáculo: la arrogancia del poder. La élite porfirista cree sinceramente que México está en la cima de la civilización. Observan las estadísticas macroeconómicas. Las exportaciones se han triplicado, la producción de plata se ha quintuplicado y el impresionante desarrollo industrial. Lo que no ven o prefieren ignorar es que todo este progreso se construyó sobre el sufrimiento de 12 millones de personas. El sistema es ciego a su propia crueldad. ¿Cómo convencer a quienes se benefician de la injusticia de que esta es insostenible? Son las 2 p.m. Faltan 28 horas. Cambias de estrategia. Vas a un café frecuentado por intelectuales y periodistas de la oposición. Encuentras a un grupo discutiendo política en voz baja e intentas advertirles: amigos, tengo información de que mañana habrá levantamientos coordinados en varios estados. Francisco Madero dio la señal. Deben decidir, ¿se quedan en la capital o se unen al movimiento? Un periodista del periódico Regeneración te mira con recelo. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad? ¿Eres un espía de la Guardia Rural o eres un provocador que intenta que hablemos demasiado? Y aquí está el segundo obstáculo: la paranoia de la resistencia. Décadas de represión han creado una cultura de desconfianza. Todos sospechan de todos. La infiltración policial es común. Hablar demasiado puede significar prisión, tortura o muerte. Incluso quienes están de tu lado dudarán de tus intenciones. Te das cuenta de que necesitas credibilidad. Decides buscar a alguien con verdadera influencia en el movimiento revolucionario que pueda validar tu información. Son las 6 de la tarde, faltan exactamente 24 horas. Logra contactar a un simpatizante de Emiliano Zapata que está en la capital. Le dice: amigo, sé que Zapata está organizando hombres en Morelos. También sé que Pancho Villa está preparando un levantamiento en Chihuahua. Madero dio la señal para mañana a las 6 de la tarde. Quiero ayudar. El hombre la observa atentamente. Si sabes esto, entonces sabes que Zapata no confía en los desconocidos. Y yo no confío en ti. ¿Cómo sé que no eres una espía intentando infiltrarse en nuestras redes? Respondes: porque sé que el Plan San Luis promete devolver las tierras robadas a los ejidos comunales. Sé que Zapata lucha por los campesinos de Anenecuilco, cuyas tierras fueron arrebatadas por la hacienda del hospital. Sé que no quiere poder político, sino justicia social. El hombre queda impresionado por los detalles específicos. Susurra: si de verdad quieres ayudar, ve a Morelos. Pero ten cuidado, los caminos están llenos de guardias rurales, y si te pillan con armas. No necesitas terminar la frase. Sabes que el castigo es la ejecución sumaria. Son las 10 de la noche. Quedan 20 horas. Te encuentras en una encrucijada ética devastadora. Decides ir a Morelos para informar a Zapata sobre los detalles específicos de los levantamientos, pero durante el viaje presencias la brutal realidad del México porfiriano. Se ven familias campesinas enteras trabajando en los cañaverales, incluyendo niños de tan solo 8 años. Sus casas son chozas de barro y paja.
Se hace una parada en una tienda de raya y se observa a los trabajadores recibiendo su salario, no en efectivo, sino a crédito para comprar productos caros en la tienda del patrón. Es esclavitud disfrazada de empleo. Un capataz borracho se jacta: estos indios son tan tontos como animales, necesitan un látigo para trabajar. Don Porfirio lo entiende, por eso el país progresa. Sientes náuseas y entiendes por qué la revolución es inevitable. Este sistema no se puede reformar, hay que derrocarlo. La pregunta ya no es si la revolución debe ocurrir, sino cuántas vidas se pueden salvar en el proceso. Son las 2 a.m. del 20 de noviembre. Faltan 16 horas. Llegas cerca de Anenecuilco, donde Emiliano Zapata está reuniendo hombres. Consigues concertar una cita a través de tu contacto en la capital. Zapata, de 31 años, bigote espeso y mirada intensa, te saluda con desconfianza inicial. Me han dicho que tienes información sobre las encuestas. Habla. Explica. Don Emiliano, sé que hoy a las 6 de la tarde habrá 13 levantamientos simultáneos. Orozco y Villa en el norte, usted aquí en el sur. Pero también sé que muchos de nuestros hombres no tienen suficientes armas y que las fuerzas federales reaccionarán con extrema brutalidad. Podemos salvar vidas si estamos mejor preparados. Zapata te observa atentamente. Hablas como si supieras el futuro, joven. ¿Cómo puedo confiar en alguien que aparece de la nada con información tan precisa? Respondes. Porque sé que tu lucha no es por poder personal. Sé que cuando ganemos rechazarás cargos políticos. Sé que tu único objetivo es devolver la tierra a los campesinos. Tierra y libertad no es solo un eslogan para ti, es una misión de vida. La honestidad y la especificidad convencen a Zapata. Susurra: si de verdad quieren ayudar, ayúdenos a conseguir más armas. Los federales tienen rifles Mauser. Nosotros tenemos machetes y algunas pistolas viejas. Son las 10 a.m. Quedan 8 horas. Te unes a los esfuerzos para conseguir armas. Descubres que hay una pequeña comisaría en Cuautla con un modesto arsenal. Zapata planea tomarla después del inicio oficial de la revolución, pero sugieres un enfoque más estratégico. Don Emiliano, si atacamos la comisaría antes de las 6 p.m., podemos repartir las armas a nuestros hombres. Cuando se dé la señal oficial, estaremos mejor equipados. Zapata asiente, pero añade: ¿y si nos descubren antes? Pondremos en riesgo toda la operación. Es un dilema clásico. Actuar pronto para salvar vidas podría comprometer toda la operación. Tú decides si arriesgarte. Son las 3 de la tarde. Faltan 3 horas. El allanamiento a la comisaría es un éxito. Capturan 50 fusiles, municiones y algunas granadas. Pero el sonido de los disparos alertó a la Guardia Rural. Zapata grita: «¡Ahora hay que apurarnos! ¡Los federales nos persiguen!». Y he aquí la cruel ironía. Su intento de prepararse mejor para la revolución terminó forzándola a comenzar prematuramente. A veces, intentar cambiar el futuro solo acelera lo inevitable. Son las 4 de la tarde, 2 horas antes de la hora oficial, pero la revolución ya ha comenzado. Soldados federales rodean Anenecuilco. Zapata organiza rápidamente a sus hombres. «Hermanos, se suponía que sería a las 6, pero será ahora. Tierra y libertad». Tomas un rifle y te unes a la lucha. La primera batalla de la Revolución Mexicana no ocurre donde dicen los libros de historia. Ocurre aquí, ahora, gracias a tu intervención. 30 hombres armados con rifles recién capturados se enfrentan a 60 soldados federales. La batalla es brutal y rápida. El entrenamiento militar de las tropas federales contra la desesperación y el conocimiento del terreno de los campesinos. Se ve a jóvenes de 16 años caer con balas en el pecho, defendiendo los campos que cultivaron sus abuelos. Se ve a soldados federales
muchos de ellos también hijos de campesinos de otros estados, disparando a sus propios hermanos de clase. Cuando se disipe el humo, habrás ganado. 15 soldados federales muertos, 8 revolucionarios muertos, incluyendo 2 adolescentes. Salvaste algunas vidas con las armas adicionales, pero no pudiste evitar todas las muertes. Son las 6 p.m., la hora oficial. En todo México estallarán levantamientos según el plan de Madero. Los telégrafos anuncian múltiples rebeliones simultáneas, estado de sitio declarado, ejército movilizado. Zapata te mira, cubierto de pólvora y sangre. Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? ¿De dónde vienes? No puedes decir la verdad, así que dices, de un lugar donde se recuerdan las injusticias y donde la lucha por la justicia nunca termina. En las semanas siguientes, presencias el desarrollo de la revolución tal como la historia lo registró. Pascual Orozco toma Ciudad Guerrero. Pancho Villa organiza guerrillas en Chihuahua. La red ferroviaria construida por Díaz, irónicamente, facilita el desplazamiento de los revolucionarios. Participas en varias batallas con el Ejército Libertador del Sur de Zapata. Presencias la dedicación fanática de los campesinos que luchan por tierras que nunca poseyeron, pero que sus antepasados cultivaron durante generaciones. También ves la brutalidad de la represión federal. Pueblos enteros incendiados, ejecuciones sumarias de sospechosos y familias enteras deportadas. Tu conocimiento del futuro te permite realizar algunas contribuciones tácticas. Sugieres ataques coordinados, tácticas de guerrilla y estrategias de comunicación. Pero también te das cuenta de que tu presencia está cambiando detalles de la historia. Algunas batallas se desarrollan de forma diferente. Surgen líderes menores que no figuraban en los libros de historia. En mayo de 1911 estás presente cuando llega la noticia: Porfirio Díaz ha renunciado y se ha exiliado en París. Zapata te abraza. Hermano, has traído buena fortuna a nuestra causa. Ahora viene lo más difícil, construir un México justo. Sabes que tienes razón. Lo más difícil está por venir. Madero asumirá la presidencia, pero será asesinado en 1913. Victoriano Huerta instaurará una nueva dictadura. Villa y Zapata se unirán, pero luego se separarán. La revolución se fragmentará en múltiples facciones que lucharán entre sí, y cargas con la terrible certeza de que Zapata morirá en una emboscada en 1919 y Villa en 1923. Dos de los hombres más puros de la revolución serán traicionados y ejecutados. Puedes intentar salvarlos cuando llegue el momento, pero eso significa otra década de guerra civil por delante. Al final, su participación en la Revolución Mexicana salvó algunas vidas gracias a mejores tácticas y preparación. Quizás 200 personas que históricamente habrían muerto sobrevivieron gracias a sus acciones. Es una cifra pequeña comparada con el 1.000.000 de muertes que causaría la revolución, pero cada vida salvada representa una familia que no sería destruida. También ayudas a documentar atrocidades que de otro modo quedarían en el olvido. Tu testimonio, si se preserva, puede ayudar a las generaciones futuras a comprender que las revoluciones no son glorificaciones románticas, sino tragedias necesarias cuando los sistemas de opresión se vuelven insostenibles. La Revolución Mexicana enseña una lección intemporal. Las injusticias extremas generan violencia extrema. Cuando el 3% de la población controla el 90% de la riqueza, cuando el 84% de la población es políticamente analfabeta, cuando los trabajadores viven en una esclavitud disfrazada, la explosión social es una certeza matemática. Porfirio Díaz creó un México moderno en estadísticas, pero medieval en sus relaciones sociales. Ferrocarriles, telégrafos e inversión extranjera coexistieron con el peonaje, los feudos y la represión brutal. La modernización económica sin justicia social
es una bomba de tiempo. Aprenderías que conocer el futuro no es poder cuando los sistemas están diseñados para resistir el cambio. La élite porfiriana tenía toda la información necesaria sobre el descontento popular, pero optó por ignorarla porque se beneficiaba del statu quo. La verdad más dolorosa es que la Revolución Mexicana era inevitable, no porque el pueblo quisiera la guerra, sino porque la estructura social era tan injusta que la guerra se convirtió en el único lenguaje que entendían quienes ostentaban el poder. Y aunque era inevitable, le costó una generación entera. Los desastres sociales, al igual que los naturales, rara vez son impredecibles. Son el resultado de presiones acumuladas que todos pueden ver, pero que pocos quieren afrontar. El México de 1910 es un reflejo de cualquier sociedad donde la desigualdad extrema se normaliza y la justicia es un privilegio, no un derecho. Al final, no se pudo evitar la Revolución Mexicana, pero se pudo y se debió luchar del lado correcto. Porque cuando la historia obliga a la gente desesperada a elegir entre morir de hambre o luchando, la única postura moral es luchar por la justicia, aun sabiendo el precio. El conocimiento no es poder cuando el poder se niega a escuchar. Pero dar testimonio es responsabilidad. Y la responsabilidad de quienes conocen el futuro es asegurar que las lecciones del pasado no se olviden, para que las mismas injusticias no se repitan con nuevas formas. La Revolución Mexicana surgió porque un sistema injusto se negó a cambiar pacíficamente. Al final, la verdad triunfa sobre la mentira, pero no con la rapidez suficiente para quienes murieron esperando. ¿Tendrías el valor de despertar en el México de 1910 sabiendo que una revolución sangrienta era la única salida a décadas de opresión sistemática? Deja un comentario diciéndonos qué harías. Si este video te hizo reflexionar sobre las causas de las revoluciones y el precio de la justicia social, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.